sido muy difícil desde que soy madre soltera. Tengo que trabajar de más para poder sostener a mi hijo y, y hacer más cosas, lo que antes no hacía yo. Cómo mantenerlos, ver qué hacer, es pensar ya básicamente en ellos. Ahorita mi fuerte pues son mis hijos. O sea, ahorita son mis adoraciones, los amo. Tengo que trabajar y salir adelante para mi hijo. Fui mamá a muy temprana edad, el cual pues sí fue muy difícil porque no había terminado ni siquiera la secundaria. Entonces fue muy difícil enfrentarme ahora sí a ser mamá, a ser papá y todavía a tener un trabajo o algo que ofrecerle a mi hija. Cuando somos padres, la mayoría del tiempo sentimos que somos invencibles y dejamos que nuestros hijos crean que somos invencibles. Pero cuando nos chocamos con la dura realidad, nos damos cuenta de que somos simplemente humanos. Y lo peor de todo es que los más decepcionados no son ellos, somos nosotros mismos. Y si estoy diciendo esto de esta manera, desaliñado, despeinado, sin afeitar, es porque decidí levantarme de la cama por 5 minutos después de 4 días de reposo y uno de internación para contarlo. El concepto de familia no es un concepto unívoco para toda época o cultura, debido a las diferencias transculturales, roles y funciones de los integrantes. Incluso su significado varía dependiendo de la disciplina que la estudie. La estructura familiar en sí misma influye poco sobre el desarrollo psicológico de los hijos. Lo que realmente importa es la calidad de la vida familiar. Todas las familias son diferentes las unas respecto de las otras, como lo son respecto a la norma. Y el día de hoy revisaremos una de esas estructuras, fuera de la norma de la familia con una pareja heterosexual y con hijos concebidos de forma natural, las madres solteras por elección. Las tecnologías de reproducción asistida se desarrollaron inicialmente para permitir a parejas heterosexuales infértiles tener hijos. Sin embargo, se han utilizado cada vez más por razones sociales, es decir, por ausencia de un compañero del otro sexo. En décadas recientes aumentó el número de familias monoparentales. De ahí que las madres sin pareja no sean un grupo homogéneo. Por el contrario, el hecho de que un niño sea criado por un solo progenitor es en ocasiones consecuencia de los divorcios, de los embarazos no deseados o de madres solteras por elección. Dentro de esta presentación, nos centraremos en un tipo de familia formada sin la participación de un compañero masculino, las encabezadas por madres sin pareja, conocidas también como madres solteras por elección. Esta expresión hace referencia a una mujer que escoge activamente criar un niño sin compañero. Asimismo, en la presentación examinaremos la influencia que tienen las madres divorciadas o sin pareja con respecto a las madres solteras por elección en la crianza de los niños, indagando si afecta psicológicamente a los niños y cuál es su posible causa. Estas mujeres que deciden ser madres optan por diferentes métodos, los cuales van acorde con sus circunstancias y creencias. Algunas alternativas que tienen para quedar embarazadas son mantener relaciones sexuales con un hombre que no actuará como padre del niño, adoptar a un niño, someterse a una autoinseminación con un donante conocido o anónimo, recurrir a la reproducción asistida y recibir tratamiento de fertilidad con esperma de donante. Cabe mencionar que la inseminación con donante en una clínica es un método crecientemente popular, por dos razones principales. Primero, la mujer que busca una vía hacia la maternidad desea experimentar el embarazo y tener un hijo genéticamente emparentado. Otra razón es que las mujeres no desean mantener relaciones sexuales causales o engañar a un hombre para quedar embarazadas. Las mujeres que eligen la inseminación con donante prefieren el uso de un donante anónimo o un donante con identidad revelable, es decir, un donante cuya identidad el hijo pueda solicitar conocer cuando alcance la mayoría de edad, con el fin de evitar potenciales complicaciones de que el donante se involucre con la familia a medida que crece el niño. Las clínicas de inseminación ofrecen a las mujeres mayor protección jurídica y médica.
por esto mismo los donantes de semen no tienen derechos de paternidad sobre los niños que son concebidos en las clínicas, a su vez que existe un estricto procedimiento a los donantes para evaluar los posibles problemas de enfermedad. No obstante, algunas mujeres buscan donantes de semen fuera de las clínicas, mediante contactos personales, anuncios, páginas de internet o redes sociales. Las madres solteras por elección son objeto de prensa negativa, de incomprensión e incluso de hostilidad por parte de amigos, familiares y alguno que otro extraño. La acusación más común es que son egoístas por la creencia de que las familias con 2 progenitores son mejores para los niños. Por lo tanto, cuando reflexionamos sobre las representaciones sociales en las que estamos inmersos, llegamos a varias dudas sobre lo que pensamos, lo que creemos y lo que sabemos. Por esto mismo, sería importante preguntar, ¿quiénes son entonces las madres solteras por elección? Una respuesta tentativa será que estas madres no son tan diferentes de otras mujeres que desean tener hijos. Pues así lo describe una de ellas. Pienso que quería tener un hijo por la misma razón que lo quiere tener todo el mundo. Quería ser madre, tener esa experiencia, quería sentir esa clase de amor, quería ver si puedo hacerlo bien y encontrarle esa especie de significado a todo. Diversos estudios han demostrado que la mayoría de las veces las madres solteras por elección son mujeres de nivel cultural elevado, económicamente seguras, que ejercen ocupaciones profesionales y que acceden a la maternidad cuando se acercan a los 40 años de edad. Lo que significa que estas mujeres han meditado durante mucho tiempo, con mucha seriedad, la posibilidad de tener un hijo solas, han consultado con amigos, familiares, profesionales y se han asegurado de tener los recursos económicos y el respaldo social que necesitan. En contra de las percepciones populares, las madres solteras por elección no toman a la ligera las decisiones de tener un hijo, quieren lo mejor para su hijo y muchas preferirían criarlo con la ayuda de un hombre o buscar activamente amigos o familiares que asemejen modelos de rol masculinos. Desde la década de 1970 ha aumentado la proporción de matrimonios que acaban en divorcio. Aproximadamente el 40 y 50% de las parejas casadas en Estados Unidos se divorcian. Y en ese mismo país se divorciaron en 2008 en torno al 5% de los matrimonios. Las estadísticas de divorcio no dan una imagen completa porque no hay registros oficiales de las rupturas entre parejas que no están casadas y por consiguiente del número de niños que experimentan la separación de sus progenitores. Hay ahora un amplio corpus de investigación sobre las consecuencias del divorcio en los niños. Estos estudios han concluido de manera consistente que los niños cuyos padres se divorcian tienen más probabilidades de mostrar problemas emocionales y de conducta, y menos posibilidades de obtener un buen rendimiento escolar que los niños de familias que se han roto. Como la mayoría de los estudios sobre niños de familias monoparentales han investigado familias formadas tras el divorcio, es difícil concluir si lo perjudicial para los niños desde el punto de vista psicológico es el hecho de tener un solo progenitor o si las dificultades derivan de otros aspectos del divorcio. De manera consistente, se han demostrado que un factor relacionado con problemas de ajuste en los niños es el conflicto entre los progenitores. Sin embargo, es interesante señalar que los estudios longitudinales han concluido que los niños cuyos progenitores se divorcian pueden manifestar problemas psicológicos años antes de que estos se separen, a veces incluso antes de que el padre y la madre se hayan planteado la separación. Y por eso, esto sugiere la posibilidad de que los problemas psicológicos mostrados por los niños en las familias monoparentales no se deban a la ausencia de uno de los progenitores, sino deriven del conflicto y la hostilidad de los progenitores antes de que produzca el divorcio. Se ha observado que las dificultades económicas que a menudo experimentan las familias monoparentales tras el divorcio son otro de los factores asociados con problemas psicológicos en los niños. Sin embargo, las dificultades experimentadas
por las familias monoparentales se explicaban casi por completo por la baja renta asociada con la monoparentalidad, no por la ausencia de uno de los progenitores. Cuando se controlaba la renta familiar en los análisis estadísticos, no se hallaban diferencias entre los niños con un solo progenitor y los niños con dos progenitores en el hogar familiar. Al mismo tiempo, los niños se vuelven más exigentes, menos obedientes, más agresivos y más introvertidos. En el caso de madres que se han quedado recientemente sin pareja, las exigencias de cuidar a niños difíciles al mismo tiempo que ellas se encuentran en un mal estado emocional puede dificultar su capacidad para ejercer una crianza eficaz. Aunque de manera constante se ha hallado que el divorcio repercute negativamente en el funcionamiento de los niños, las diferencias entre niños de familias divorciadas y familias intactas son relativamente pequeñas. Además de la calidad de la relación entre los progenitores, se ha observado que también la relación filioparental tras el divorcio influye en el bienestar psicológico de los niños, de modo tal que una relación afectuosa y de apoyo, al menos con el padre o la madre, actúa de factor protector para ellos. Una cuestión importante es si las dificultades experimentadas por los niños de familias monoparentales tras el divorcio pueden deberse a sesgos de selección y no al divorcio en sí. Es posible que los sujetos con problemas psicológicos tengan más probabilidades de casarse entre sí y transmitir los problemas psicológicos a sus hijos a través de la herencia o de una mala crianza con dependencia del fracaso conyugal. Otra cuestión que a menudo se plantea respecto a los niños de familias encabezadas solo por la madre es si la ausencia del padre provoca una conducta de rol de género menos típica, sobre todo en el caso de los varones. Concluyendo así, en conjunto, estos estudios sugieren que crecer en una familia encabezada por una mujer sin pareja no influye en el desarrollo del género por parte de los niños. Cada vez que escuchamos ese término o llegamos a ver a las madres solas con sus hijos, pues tenemos como esta lluvia de ideas que puede ser que sus maridos las hayan dejado, enviudaron, adoptaron o fue por una técnica de reproducción asistida. En la actualidad, las madres solteras por elección son las responsables de un aproximado de 16% de los nacimientos que se consiguen mediante esta técnica de reproducción asistida, a pesar de que la maternidad en solitario ha existido desde siempre, como por ejemplo lo que ya se ha mencionado, mujeres criadas por sus hijos solas por haberse quedado viudas, de que también han recurrido a la adopción, y que las madres solas por elección mediante estas técnicas tienen cada vez más presencia en nuestra sociedad y por ende en la actualidad. Se ha mencionado además del aumento en el número de niños criados por madres divorciadas, también el aumento en el número de niños criados por madres solteras, muchos de los cuales han experimentado embarazos no deseados. En Estados Unidos, las tasas son más elevadas entre las madres de origen afroestadounidense. Sin embargo, se llega a mencionar que las familias de madres solteras han aumentado mucho en grupos étnicos. Los grupos étnicos son grupos de personas que comparten como una cultura similar, ya sea en creencias, valores y comportamientos, idiomas, religiones, antepasados, etc. Y otras características que tienen los grupos étnicos es que a menudo pasan de generación a la siguiente. También se habla más de la raza o de la etnia. El factor más asociado que podemos mencionar es el aumento del número de madres solteras que han criado solas a sus hijos en una desventaja social, mientras que las universitarias siguen teniendo hijos en el contexto del matrimonio. Las mujeres que se han quedado en la educación secundaria tienen más esta probabilidad de tener hijos siendo madres sin pareja. También se ha hablado de un influyente estudio sobre las consecuencias de la maternidad sola en mujeres solteras.
es el estudio sobre las familias frágiles. Es una investigación longitudinal sobre un aproximado de 5.000 niños nacidos entre 1998 y 2000 en Estados Unidos. El estudio reunió participantes de ciudades de medio y gran tamaño e incluyó una sobremanera de nacimientos de madres sin pareja y con pareja, y se han obtenido datos en profundidad con el desarrollo cognitivo y de los problemas de conducta de los niños. Como ya se ha analizado en relación, las familias encabezadas solas por madres tras el divorcio se han determinado varios factores o mecanismos posibles, como es la desventaja económica, los problemas de salud mental de los progenitores y la mala calidad de la crianza para explicar las consecuencias más negativas de estos niños. Y creo que se ha llegado a ver eso de las desventajas económicas, porque ya sea que estés divorciada o seas madre soltera, siempre va a ser como esta desventaja el ya sea por ti misma conseguir un trabajo o ya sea como conseguir esta manutención por parte del padre biológico. También la salud mental, porque cuando uno no tiene un apoyo o estás sola, pues sí es más duro enfrentar esta realidad de sacar un hijo adelante y dejar atrás ya sean los estudios o la vida que se llegaba a tener antes. Podemos concluir o decir que de nuevo pudieron influir los sesgos de selección, de forma que las características persistentes de los progenitores condujeron a unos peores resultados para los niños de madres sin pareja. Si lo comparamos con los niños nacidos de madres sin pareja, también se llega a hablar de madres que convivían con su pareja y de madres casadas durante los primeros 5 o 4 años de vida de los niños. Las madres que no se casaban con el padre biológico y los hijos de parejas posteriormente separados son los que se llegan a mostrar en una alta tasa de problemas de conducta y de emociones. Se puede observar que, a diferencia de las madres divorciadas y las madres solteras sin pareja, las madres solteras por elección toman esta decisión activa de criar solas a sus hijos, donde los estudios examinados muestran que los niños de familias encabezadas por mujeres divorciadas o sin pareja presentan un riesgo más alto de desarrollar problemas emocionales y conductuales que los monólogos de familias biparentales. Sin embargo, las consecuencias más negativas en el caso de los niños de familias monoparentales formadas por divorcio o embarazo no deseado parecen en gran medida asociadas con el conflicto entre los progenitores, la desventaja socioeconómica, la depresión materna y la falta de respaldo social. Características todas ellas que no afectan a las familias formuladas por madres solteras por elección. Los niños de madres solteras por elección no han estado expuestos al conflicto entre los progenitores ni a la separación de un padre con el que compartirían la vida cotidiana. Podemos decir que el crecer sin padre desde el comienzo y, quizás de modo más significativo, desconocen la identidad del padre o incluso el no usarse un donante conocido. Todo esto los distingue de la mayoría de los niños criados solo por la madre, cuyo padre puede estar ausente, pero sí es conocido. Podemos decir que también hay una complementación de cuestionarios para evaluar el desarrollo del bienestar de los niños criados por estas madres solteras por elección, con el fin de evaluar la ansiedad, la depresión, los sentimientos de apego al bebé y el estrés asociado con la crianza. Las madres sin pareja mostraban niveles más bajos de interacción y respuesta sensible hacia los bebés que las casadas, posiblemente porque la presencia de una pareja permitiría a estas pasar más tiempo con sus bebés. La diferencia entre los dos tipos de familia no indicaban problemas de crianza en las familias de madres solteras, sino que
Por el contrario, reflejaban una diferencia entre interacción materno-filial moderada y buena. Con estos niños se efectuó un seguimiento. Respecto a los niños criados solo con la madre, mostraban menos problemas emocionales y de conducta que los de las parejas casadas. Podemos decir que esto sugiere que el uso de la inseminación con donante para tener un hijo siendo madre soltera no afecta negativamente el desarrollo socioemocional de los niños. Estos resultados sugieren que madres e hijos pueden establecer una mayor dependencia mutua en las familias monoparentales estables, aunque la ausencia de un grupo comparable de familias biparentales impide establecer conclusiones firmes. La cuestión clave en referencia a los niños concebidos con el semen de donante es que sentirán al no conocer la identidad de su padre biológico. Una cuestión clave en referencia a los niños concebidos con semen de donante es qué sentirán al no conocer la identidad de su padre biológico. En un estudio sobre madres solteras por elección, con hijos de entre 4 y 8 años, las madres declaraban que sus hijos habían empezado a preguntar por el padre entre los 2 y 3 años. He aquí lo que comentaba una de ellas. Cuando tenía 1 o 2 años y medio, me dijo, ella tiene papá y ella tiene papá, y yo no. Yo le contesté, sí, es cierto. ¿Por qué?, preguntó. Creo que probablemente fue la primera vez que hablamos del tema. Algunas madres pensaban que sus hijos se sentían disgustados por no tener padre, como dijo una de ellas. Pide a un padre, siente un vacío, pero no de forma constante. Solo tiende a mencionarlo cuando ha pasado un buen rato con el padre de otro niño. Y otra madre comentaba, le preocupa no tener papá. Empezó en la guardería. A menudo tenía asamblea y hablaban de su papá. Ya sabe, mi papá es esto o aquello. Y pienso que probablemente ella sintió un poco de desplazamiento por no poder decir, mi papá hace esto, mi papá hace lo otro. De modo que se inventaba cosas sobre lo que su padre hacía. La mayoría de las veces los niños con madres solteras por elección tienen dudas sobre el padre después de haber convivido con otras familias y de ver cómo es la familia socialmente aceptada. Se ha observado que las madres solteras tienen más probabilidades de expresar la inseminación que las parejas homosexuales, y así poder sincerarse con sus hijos acerca de este uso de inseminación con donante. En un estudio en el que se analizaron a 165 adolescentes que buscaban a su donante, se vio que el 87% de los participantes pertenecientes a familias de madres solteras les habían hablado de su concepción por donante antes de los 7 años. Frente a solo el 25% de los pertenecientes a las familias de parejas heterosexuales. Se desconoce en qué medida los hijos de madres solteras por elección sienten la necesidad de conocer la identidad de su padre, tener información sobre él o mantener una relación con él, porque no se han efectuado estudios con muestras significativas. Sin embargo, los adolescentes y los adultos concebidos con semen de donante por madres solteras parecen tener más probabilidades que aquellos con dos progenitores
heterosexuales de buscar a su donante o a sus hermanos por parte de donante. Los datos obtenidos de sus progenitores han mostrado resultados similares. Concluyeron que a las madres solteras les interesaba más contactar con otras familias que hubieran sido concebidas con el mismo donante de identidad revelable y deseaban hacerlo para crearle un sentimiento de familia a su hijo. Además de las madres, también están aumentando los padres sin pareja. Las familias monoparentales encabezadas por el padre se forman con más probabilidad tras la separación o el divorcio de los progenitores, o, menos común, tras la muerte de la madre. Aunque es inusual que se conceda a un padre la custodia exclusiva de sus hijos tras el divorcio, se está haciendo más frecuente, a menudo porque la madre no puede encargarse de los niños. Hay también un número pequeño pero creciente de familias encabezadas solo por un padre que nunca se ha casado. Se ha investigado poco sobre la calidad de la crianza mostrada por los padres sin pareja y las consecuencias que tiene la crianza exclusivamente paterna para el ajuste psicológico de los niños. Como señalaban Biblars y Stacy en su revisión de los estudios existentes, se han confundido las comparaciones entre las familias encabezadas solo por el padre y las familias encabezadas solo por la madre, por los procesos tan distintos que llevan a hombres y mujeres a encabezar familias monoparentales. Los estudios han mostrado que es más probable que las familias monoparentales encabezadas por el padre sean de formación reciente, debido a cambios en los acuerdos de custodia de los niños por dificultades en su relación con la madre o con la nueva pareja de esta. Hay asimismo más probabilidades de que los niños en esa situación sean varones, de más edad y con problemas de conducta. Los pocos estudios existentes sobre padres sin pareja han mostrado que son progenitores dedicados y competentes. Sin embargo, en aquellos casos en los que se han hallado diferencias, las madres sin pareja tienden a mostrar una crianza más positiva que los padres sin pareja en lo relativo a cercanía, dedicación, comunicación, supervisión y control, y sus hijos muestran resultados más positivos en conducta y rendimiento. Es probable que las diferentes vías que siguen hombres y mujeres para llegar a la monoparentalidad hayan influido en estos resultados, pero por ahora no es posible establecer en qué medida. Del nuevo fenómeno de padres solteros por elección empezó a hablarse en 2012. Como las mujeres, los padres solteros por elección son hombres, tanto gays como heterosexuales, que deciden activamente criar solos a un niño. La vía más común que siguen para ello es la adopción. Aunque inconcebible hace solo unos años, los hombres solteros están empezando también a tener hijos mediante gestación subrogada y donación de óvulos. Como no hay todavía investigación sobre los padres solteros por elección, se desconoce también en qué medida difieren de las madres solteras por elección en cuanto a motivaciones y experiencias. Aunque los niños de familias encabezadas solo por la madre tras el divorcio tienen mayores probabilidades de mostrar niveles más bajos de bienestar psicológico y de rendimiento académico que sus homólogos de familias biparentales, las dificultades parecen estar asociadas en gran medida con los aspectos del divorcio, no con la monoparentalidad en sí. Parecían influir factores como el conflicto entre ambos progenitores antes, durante y a veces después del divorcio, las dificultades económicas, la depresión materna y la mala crianza, todos los cuales pueden interferir entre sí o escarbarse mutuamente. Aunque a algunos niños el divorcio les afecta perjudicialmente, la mayoría se recuperan con el tiempo, en especial cuando ese divorcio mejora las relaciones familiares. Similares procesos parecen estar en juego en las familias monoparentales encabezadas por madres solteras. Los niveles más elevados de problemas de conducta y emocionales y los niveles más bajos de desarrollo cognitivo de los niños criados por madres solteras sin pareja parecen estar en gran medida asociados con la desventaja socioeconómica, los problemas mentales de la madre y las dificultades de ésta para la crianza, factores todos ellos que influyen perjudicialmente entre sí.
Los estudios efectuados sobre madres solteras por elección proporcionan una oportunidad para examinar el impacto que el hecho de ser criados solo por la madre tiene sobre niños no sometidos a estos factores de riesgo, y serán informativos en el futuro para abordar la cuestión de si ser criados solo por la madre tiene en sí consecuencias negativas para los niños. Un factor de riesgo potencial para estos niños es el de no conocer la identidad del padre. Se ha investigado poco sobre las familias monoparentales encabezadas por el padre, y no se sabe aún nada sobre los hijos de padres solteros por elección.